Recording in progress. Ahí sí. Bien, como les decía, querido hermano, hoy día vamos a tocar el tema de la visión y tiene que ver específicamente con la visión de Dios para su iglesia. Y al hablar de esto, tenemos que siempre respaldar todas las enseñanzas bíblicas con un texto bíblico, valga la redundancia, porque si no sería solamente conocimiento. Y lo que nosotros estamos estudiando es conocimiento, pero a la vez es un conocimiento espiritual, ¿ya? Que nos ayuda no solamente en nuestra vida diaria natural, sino que también nos ayuda en el crecimiento de nuestra vida espiritual, ¿ya? Así que, y el texto que va a respaldar hoy día el tema que nos convoca está en Proverbios 11, verso número 14. ¿Ya? Así que mientras lo buscan, voy a ver que tengo como eco en un lado, no sé. Proverbios, capítulo 11, verso número 14. Vamos a leer solamente ese texto. ¿Ya? Así que en su Biblia y su rollo lo dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. ¿Ya? Con ese texto, querido hermano, el que vamos a empezar este tema sobre la visión. Y a lo mejor yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos escuchado esta palabra, ¿ya? O esta definición. Pero también tenemos que volver a recordarla, tenemos que volver a entender qué significa visión con respecto al ámbito bíblico, con respecto a la vida cristiana. Y lo primero que tenemos que decir, que según la definición más básica y sencilla, visión es simplemente la capacidad de ver. ¿Ok? Pero ¿ver qué? Dice ahí, ver lo que Dios está haciendo y lo que quiere hacer en nuestra vida, en nuestro ministerio y en nuestra iglesia. ¿Ya? También, visión es ver con el corazón y no con la vista natural. Es observar con ojos espirituales lo que el Señor desea hacer en y por medio de nosotros. Visión es un retrato o cuadro de condiciones que todavía no existen, pero que existirán cuando ésta se cumpla. Nuestra visión contesta la pregunta: cuando se cumpla. ¿Qué pregunta? ¿Qué clase de iglesia será la nuestra? O en otras palabras, ¿cómo será? ¿Cómo se verá? ¿Qué características tendrá? Bueno, todas estas preguntas la responde, ¿cierto?, la visión, ¿ya? Y por último, finalmente, visión es una imagen mental clara de lo que Dios desea crear, es decir, del producto final. ¿Ya? Vamos a ir en el transcurso de la clase de día, vamos a ir insertando textos bíblicos con la cual nosotros podemos ir implantando esta definición con respecto a la vida cristiana. Este es un concepto que se usa en todo ámbito de la empresa, a veces, y también en el ámbito familiar, ¿ya? Incluso en el ámbito personal, profesional, ¿ya? Este es una definición que se usa habitualmente en todo género, en todo ámbito, ¿ya?, de la vida del ser humano, y que también de alguna otra manera la podemos aplicar en nuestra vida cristiana, ¿ya? Hay tres tipos de visión en la iglesia, y lo que lo vamos a explicar, ¿ya? Tenemos la visión universal,
tenemos la visión local y la visión personal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es visión universal? Esta es la visión de Dios entregada a su iglesia. ¿Ok? Esta es la visión que toda iglesia debería o debe tener. Una iglesia que se considera cristiana, seguidor de Cristo, debería tener esta visión universal. Y aquí vamos a buscar algunos textos, ¿ya? Así que si alguien lo encuentra, también lo podemos leer. Tenemos, ¿cuál es esta visión universal que el Señor le entregó a su iglesia? Bueno, esta visión la podemos encontrar en Juan capítulo 3, versos 16 y 17, en 1 Timoteo 2:4 y en Mateo 28, 18, 20. Así que el que lo ha encontrado, me ayuden ahí con estos textos, por favor, querido hermano, para que lo podamos leer. Juan 3, 16 y 17, 1 Timoteo 2:4 y Mateo 18 y 20. Tengo 1 Timoteo 2:4. Ya, hermana Jennifer. 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Ahí tenemos, ¿cierto?, una cualidad de la visión de Dios con respecto, entregada a la iglesia con respecto al ser humano, que todos vengan al conocimiento de la verdad, ¿ya? Que todos vengan al conocimiento de un Dios que trajo salvación a la humanidad. Entonces, Mateo 28, 18, ¿quién lo tiene? O Juan 3, 16, 17. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bien, ahí tenemos Juan 3, 16 y 17, ¿cierto? Y por último, Mateo 28, Amén. 18 y 20. Yo lo tengo. Ya, hermana Jennifer. Mateo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ya? Aquí tenemos esta visión de Dios con respecto a la humanidad, con respecto a su iglesia. ¿Ya? Nosotros somos portadores de la visión que Dios tiene para el ser humano. Y esta visión universal, después vamos a ver la visión local, ¿cierto?, y la visión personal, pero la visión local, como iglesia local, o la visión personal, se tiene que adecuar a esta visión universal. No puede estar fuera, ¿ok? No puede estar fuera de esta visión primordial y principal que es dada por el Señor a su iglesia, ¿ya? Que tiene que ver con la salvación, que tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con la predicación del Evangelio, tiene que ver con la restauración del ser humano, de su relación con Dios, ¿ya? Esa es la visión que el Señor nos ha entregado a su iglesia y como decía anteriormente, esto debe estar por sobre todas las otras visiones que el Señor nos ha dado a nosotros. Si alguna visión que el Señor le ha dado a un hombre, estamos hablando del ámbito cristiano, si alguna visión le ha dado a un hombre, a un líder, a un pastor, a un maestro, ¿cierto?, que no va encajonado
visión universal dada por Dios a la iglesia, esa visión no es de Dios. ¿Ya? Así tajantemente. No es de Dios. Entonces, tenemos la visión universal, la visión local. ¿Cuál es la visión local? Bueno, la visión local es la visión que el Señor le ha dado a cada iglesia local. Recuerden que somos un cuerpo, la iglesia universal, pero dentro del cuerpo de Cristo hay muchas iglesias locales, comunidades, ¿ya? Y cada comunidad tiene una visión entregada por el Señor para desarrollar en el cuerpo, ¿ya? Algunas iglesias son más evangelísticas, otras comunidades son más sociales, otras comunidades son cantan o son netamente de corte pentecostal, otros son de corte bautista, ¿ya? Y así vamos, se va armando, ¿cierto? Esto que tiene que ver con la visión local de cada iglesia, pero siempre encerrado o amparado bajo esta visión universal. Si vamos al libro de Habacuc, que queda uno de los últimos libros de los profetas menores del Antiguo Testamento, Habacuc capítulo 2, verso 2 y 3, ahí el Señor, que vamos a leer, dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo. ¿Ya? Hablando sobre la restauración, ¿cierto? La justicia que Habacuc esperaba con su pueblo. Ya hablando de eso. Pero el Señor le reveló la visión a Habacuc. ¿Qué es lo que tenía que hacer Habacuc, ¿cierto? Y cómo tenía que él declararla y cómo esa visión, esa revelación, esa labor que tenía que cumplir Habacuc, ordenada por el Señor, y cómo tenía que plantearla al pueblo. ¿Para qué dice ahí el versículo número 2? La parte B dice, para que corra el que leyera en ella. O sea, Dios le entregó una visión a Habacuc para que el que lee esa visión, ¿ya? El que entiende esa visión pueda correr a ejecutar lo que Dios había ordenado hacer en ese momento. Entonces, Dios le pide a Habacuc que escriba la visión. Lógicamente, para escribirla, Habacuc tuvo que definirla y tenerla en su mente en sintonía con Dios, es lo que hablamos anteriormente. Dios no, si una visión viene de Dios, no puede estar fuera de la voluntad de Dios. No puede estar en contra de los designios del Señor. ¿Ya? Entonces, para poder escribir esta visión que el Señor le dijo, escribe, Habacuc, escribe lo que has visto, escribe lo que tienen que hacer ustedes, esa visión, Habacuc tenía que tenerla en sintonía con lo que Dios estaba diciendo que hiciera. Por eso, para estar en sintonía con Dios, para entender la visión de Dios, primero tenemos que tener intimidad con Dios, ¿cierto? Lo que hablamos en las primeras clases. Segundo, tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos está mandando a decir en esa intimidad, en esas disciplinas espirituales. No podemos entender ni estar en sintonía con la visión que el Señor nos ha dado a cada uno, sino primeramente estamos en intimidad con Dios y en obediencia a su palabra. ¿Ya? Hay una consecuencia de. ¿Qué esperamos realizar como parte de la iglesia local? Bueno, la visión que el Señor nos ha entregado como iglesia local. ¿Cuál es la visión de la iglesia IBC? Bueno, el Señor ha entregado una visión. ¿Ya? Entonces, y en esa visión en la que nosotros como iglesia tenemos que involucrarnos. ¿Ya? ¿Cómo me proyecto e identifico en el tiempo en mi iglesia local? Bueno, mi identificación o mi proyección en una comunidad cristiana va netamente enfocado en cómo entiendo la visión que se me está
dando a entender. ¿Ya? Yo no me puedo sentir identificado con algo que no entiendo, con algo que no sé para dónde va. ¿Okay? Yo no me puedo sentir identificado. Entonces, por eso es que es importante que en la iglesia local haya un camino trazado, una visión, un decir, para allá vamos. Entonces, los hermanos de la comunidad tienen que sentirse identificados con esa visión. Y esa visión se llama una visión local o visión de la iglesia, ¿ya? Local. También tenemos... Ups, no me cambia el... A ver. ¿Qué no me cambia? Muy bien. Voy a salirme del PPT porque no me está cambiando. Espérense, parece que se me pegó el... Voy a reiniciarlo nuevamente, claro. Ya, ahí sí. Entonces estábamos aquí. Entonces tenemos la tercera visión que dijimos que era la visión personal. Tenemos la visión universal, ya, la visión local, y tenemos la visión que el Señor nos ha dado a cada uno. ¿Ya? Los cristianos con visión son personas distintas. Se percibe su plan a largo plazo para su desarrollo y fortaleza espiritual. Su visión personal entregada por Dios la comparten con las personas adecuadas. Se esfuerzan por esa visión y se comprometen a una vida disciplinada con el fin de alcanzar dicha visión. Esta visión es la base para sus decisiones espirituales y también le orientan en sus decisiones naturales. Cuando estás al lado de un cristiano con visión, percibes algo distinto. Saben hacia dónde van y hacia dónde el Señor los lleva. ¿Se ha fijado usted cuando, yo creo que a mí, yo creo que a usted también le ha pasado, que cuando una persona sabe para dónde va y los demás van siguiendo, usted se siente seguro, ¿cierto? Porque sabe que la persona sabe para dónde va. Distinto es cuando usted sigue a una persona que no sabe para dónde va. Y entonces los que van detrás se van a dar cuenta que, oye, ya pasamos por aquí. ¿Cierto? Entonces, a veces en el cristianismo, querido hermano, en las comunidades cristianas, a veces pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? A veces los que van detrás del líder, cuando ven que el líder no tiene una visión personal que Dios le ha entregado a él, los de atrás se dan cuenta, oye, si ya pasamos por aquí. Oye, volvimos a repetir las mismas cosas. Oye, si ya eso ya no nos resultó, pero el líder, como no tiene visión, ya sigue pasando por ahí, sigue dándose vuelta. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante, querido hermano,
que nosotros, como hijos de Dios, también aprendamos a decirle al Señor qué es lo que Él quiere para nosotros, esa visión personal. ¿Para qué me llamaste? Sabemos que nuestra vida, ¿cierto? Nuestro destino es el cielo, es encontrarnos con el Señor. Pero en ese camino de la tierra al cielo, tiene que haber una visión, tiene que haber un camino, tiene que haber algo que el Señor nos haya trazado y que nos haya dicho dónde poder implantar mi servicio dentro de una visión que el Señor me ha entregado particular, dentro de una visión local, dentro de una comunidad, y también que esa visión personal y esa visión local de una iglesia, de una comunidad, esté bajo la visión universal, que es la visión de nuestro Dios a la iglesia. O sea, hay un conducto regular, querido hermano. Entonces, mi visión no puede estar fuera de la visión de la iglesia, y la visión de la iglesia no puede estar fuera de la visión de Dios, de la visión universal. Cuando estas tres visiones encuentran la unidad, encuentran el propósito, se encuentra la misión, es cuando una familia, un cristiano empieza a crecer espiritualmente. Es cuando una comunidad cristiana empieza a crecer. No solamente cuando hablamos de crecimiento, no me estoy solamente refiriendo al número, sino que principalmente, y lo más importante, es que esa comunidad empieza a crecer espiritualmente, en el conocimiento del Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque esa visión que el Señor me entregó personal va unida con la visión en la congregación donde yo estoy participando, y a la vez en el conocimiento que se me estaba entregando, esa visión personal, local, va en constante dirección con la visión universal de Cristo, del Evangelio del Señor. Entonces yo puedo tener una perspectiva, un camino, y decir, sé para dónde voy, sé lo que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante, queridos hermanos, este punto de la visión en nuestra vida, en nuestro caminar. ¿Ya? Es muy importante. Beneficios de tener una visión. Hay beneficios, hermano, de poder tener esta visión. Primero, una visión nos guía. Ya, como vimos anteriormente, ese camino que estaba ahí, la visión nos guía, nos muestra el camino. Para allá queremos ir. Esta es la dirección que queremos tomar. ¿Cómo nos guía? Bueno, la visión establece la dirección y el rumbo que hemos de seguir. ¿Ya? La visión nos salva de vagar en un desierto de incertidumbre, lo que yo le hablaba anteriormente. ¿Ya? Nos salva de la indecisión, de la indeterminación y el titubeo. ¿Ya? Porque hay veces en muchas comunidades cristianas, en muchas iglesias, la gente no sabe qué es lo que son. Hay veces hay tanta mezcla de cosas y no se ha direccionado, ¿cierto? ¿Para dónde vamos? ¿O qué somos? O podríamos hablar directamente, ¿cuál es mi identidad en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi identidad como hijo de Dios? ¿Ya? La visión nos ilumina nuestra senda con claridad y seguridad. Una persona con visión sabe hacia dónde va. Aún en tiempos de pruebas y reveses, no se desvía del camino porque está siendo guiada y llevada por una mano invisible. ¿Ok? Yo sé para dónde voy, sé que en ese camino voy a encontrar curvas, voy a encontrar muchos obstáculos, ¿cierto? A lo mejor caminos malos, de piedra, pero ese es el camino que el Señor nos mostró donde tenemos que caminar, o donde tenemos que direccionarnos. Y no hay titubeo ahí. La orientación que la visión provee es indispensable para el éxito bíblico de una congregación y también como cristiano.
¿Ya? El éxito bíblico no se basa en lo que yo pueda hacer. El éxito bíblico se basa en lo que el Señor ha trazado para mi vida. ¿Ok? Y ahí depende mi obediencia, mi intimidad y todo lo que ya hemos ido estudiando. Una visión nos impulsa, dice, cuando nos cansamos, porque va a haber un momento en que vamos a estar cansados. Va a haber un momento en que nuestras fuerzas nos van a ser las mismas que al principio, ¿ya? Pero la visión, cuando nos cansamos, la visión nos anima a seguir adelante, sin ceder ante las presiones contrarias que se oponen a nuestro avance y el cumplimiento de nuestro propósito y misión. Visión provee la energía necesaria para superar los obstáculos y perseverar. ¿Ya? La visión me da el ánimo para decir, no, tengo que alcanzar ese propósito. Para allá vamos, Señor. El Señor me mostró esto y esto es lo que yo no voy a descansar hasta lograr lo que el Señor nos ha mostrado o me ha mostrado a mí personalmente. Una visión determina quiénes somos, lo que hablaba anteriormente de la identidad. Mire, nuestra manera de dirigir, de predicar y de enseñar, de discipular y equipar, es delimitada por la visión que Dios nos ha dado. Por ejemplo, el que no tiene y no opera bajo una visión dada por Dios, solo predica sermones. ¿Ya? O sea, va a predicar no porque le toca predicar, o porque hay que predicar. Mientras que el que posee la visión predica o enseña estratégicamente. ¿Ok? O sea, dice, hoy día, este domingo voy a predicar esto. Y el próximo domingo dice, voy a predicar esto. Va entrelazado porque quiere llevar a la congregación, quiere llevar a los hermanos, quiere llevar a los alumnos a una meta, a un propósito. ¿Ya? Para llegar a la iglesia hacia el cumplimiento de la visión. Toda acción del líder visionario se alinea con su visión. Por eso es que es importante que los líderes de una congregación estén empapados con la visión que el Señor entregó a esa iglesia local. Y ellos son los indicados para contagiar, por decirlo de alguna manera, a los demás hermanos, a los demás integrantes de la comunidad con esta visión. Para que todos estén claros para dónde vamos, a dónde queremos llegar. ¿Ya? La visión llena nuestra vida con propósito. Una persona de visión, cuando se levanta cada mañana, no tiene que preguntarse qué debo hacer. ¿Ya? La visión que tiene ha llenado su corazón con propósito. Nosotros al estudiar, recuerden que al empezar este estudio, hay un propósito. ¿Ya? Hay un propósito, por eso estamos estudiando. Yo cada cierto tiempo lo voy recalcando. ¿Qué queremos? ¿Cuál es el propósito de estudiar y qué es lo que queremos lograr de aquí a fin de año? Pero esto es un propósito como comunidad, pero también debe haber un propósito particular mío en el cual me va a hacer, a realizar y a comprometerme para alcanzar ese propósito particular y que va a ser beneficioso para el propósito de la comunidad y obviamente para los propósitos de la iglesia como universal, como el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Su trabajo no es una carga, sino un gozo. ¿Cuál es el trabajo? Bueno, trabajar por ese propósito. Todo el tiempo está haciendo muchas cosas buenas con relación a su propósito y misión. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando uno ofrenda, cuando uno presta un servicio en la comunidad, cuando uno hace cualquier labor en la comunidad, bajo la misión que se está inculcando en la iglesia local. Aquí hay una anécdota para que podamos ver un ejemplo. Dice,
Un hombre contaba a su amigo el problema que tenía con la vista. Decía que veía miles de puntitos. El amigo le preguntó si había visto un oftalmólogo. Él, después de enfocar los ojos intensamente, replicó: no, no lo veo, solamente veo puntitos. O sea, le estaba preguntando, no le estaba diciendo que acaso no era un oftalmólogo que estaba frente a él, sino que estaba diciendo que si había ido al médico. Entonces, a veces, hermano, cuando no hay visión de lo que estamos haciendo, a veces no vemos, ¿ya? No vemos, y ni siquiera, si no vemos, menos podemos entender qué estamos haciendo o cuál es mi propósito dentro de la comunidad cristiana. Por eso es que es muy importante esto, hermano, en nosotros. Cuando nosotros no tenemos una visión clara, solo vemos puntitos, en vez de ver lo que Dios desea revelarnos de sus planes y deseos para nosotros. Cuando en una comunidad no hay una visión clara, a veces vemos destellos y decimos: a ver si esto es lo que es. Pero como es un puntito, no vemos el panorama completo. ¿Ya? Son destellos. No, sí, ya no, si ya no iremos, algunos dicen: no, si ya no iremos alineando con el camino. ¿Ya? Pero ese alinear a veces no llega nunca. ¿Por qué? Porque no hay una visión clara. ¿A dónde quieren llegar? El propósito claro. ¿Ya? Aquí tenemos que hacer una diferencia porque a veces se confunde. Quiero compartirlo solamente. La diferencia entre visión y misión. Dice: visión es ver lo invisible. Misión es la acción de hacerlo visible. ¿Ya? O sea, hoy día, ¿cuál es la misión de este curso? Bueno, llegar a fin de año, ¿cierto? Y poder tener herramientas para defendernos de las acechanzas del enemigo. Recuerde que el Señor va a ir poniendo a través de toda esta herramienta, va a ir poniendo, ¿cierto?, la armadura de Dios en nosotros. ¿Ya? La acción o la misión va a hacer que nosotros veamos eso, ¿ok?, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo voy a accionar, voy a empezar a aplicar lo que me está siendo enseñado y al final voy a decir: sí, mi fe ha aumentado. Sí, hoy día tengo, ¿cierto?, el calzado del Evangelio. A principio de año no hablaba nadie de Cristo. Hoy, ¿cierto?, ya estoy hablando del Señor con mis compañeros. Entonces vamos viendo un cambio, ¿ya? Misión es el compromiso necesario para que la visión se cumpla. Es lo que uno tiene que hacer antes de que se haga realidad. Ya, primero hay una misión y la misión hace realidad esa misión. ¿Ya? Visión contesta la pregunta: ¿qué veo? Y la misión contesta la pregunta: ¿qué debo estar haciendo para que la visión se cumpla? ¿Ya? O sea, yo tengo la visión, por ejemplo, mi misión es llegar a la plaza de armas del centro. Esa es mi visión, esa es mi meta. La misión me hace entender cómo tengo que llegar allá. Tengo que tomar el metro, tengo que tomar una micro, ¿ya? Eso es la diferencia entre visión y misión. Si hay alguna pregunta, si algún hermano quiere acotar algo, lo puede hacer, ¿ya? Recuerden que siempre está abierto ahí, prenda el micrófono o solamente levante la manito ahí virtual y para darle el pase. Hay un costo, hermano, cuando no tenemos visión. Hay un costo. Y muchas veces el costo es muy alto. Hay pérdidas, hay sufrimientos, hay decisiones, ¿ya? Si tener visión no enriquece, la falta de ella nos empobrece, porque nos roba lo que Dios desea dar a su pueblo. A muchos creyentes les falta la visión para ver y recibir todo lo que Dios ha provisto para su vida cristiana, para su matrimonio, para su familia, para su ministerio, para su ámbito laboral, profesional. ¿Ya? Para todo eso necesitamos la visión del Señor. ¿Cómo
¿Cómo pudo Moisés dejar Egipto, dar la espalda a la riqueza de Egipto y los deleites temporales del pecado? Sufrir en el desierto, volver a Egipto, soportar las quejas del pueblo por 40 años. ¿Cómo pudo Moisés soportar eso? Bueno, lo soportó porque dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón y se sostuvo como viendo al invisible. 11, 25, 27. Por eso que él soportó todo eso. Porque él sabía para dónde ir. ¿Ya? Cuando le preguntó al Señor, Señor, ¿y cómo me presentaré delante de Faraón? Bueno, el yo soy nomás. Pero entendió que ese yo soy era la misión que el Señor le encargó de liberar al pueblo de Israel. ¿Ya? La visión de un pueblo libre, de una nación nueva y santa, y de un pueblo escogido por Dios, lo sostenía. Eso es lo que veía Moisés, ya que Dios a través de él quería liberar a su pueblo. ¿Ya? Quería un pueblo escogido por Dios. Y eso lo sostenía a Moisés para poder llevar a cabo esa misión que se le fue encomendada por Dios. Los líderes en la iglesia local deben ser personas de visión. La razón por la cual la iglesia del Señor Jesús no avanza más y con mayor impacto en el mundo es la falta de fe y visión en su liderazgo. Visión en los líderes inspira confianza en los seguidores. Cuando usted ve un líder inseguro, ¿le va a dar confianza? No, pero cuando estos ven que los que están al frente avanzan con valor, con fe, con visión, nada puede bloquear su paso hacia la victoria en Cristo y el cumplimiento de sus propósitos. ¿Ya? Cuando ven que los líderes están enfocados en cumplir la labor, la misión que el Señor le encomendó, eso inspira confianza, eso inspira fuerza, eso inspira cierta motivación a los que van detrás. ¿Ya? Pero una visión clara, no confusa, que un día sí, otro día no, que aprobemos como vamos para allá, vamos probando, no, una visión clara, eso trae cierto valor, trae fe, trae confianza en los hermanos, ¿ya? Voy a compartirles un poquito de esto, ya, para que los hermanos que nos estamos congregando en la iglesia bíblica, ya, esto lo teníamos hace bastante tiempo, ya, en una oportunidad, parece que el primer culto lo compartí cuando hicimos allá en Paine, por allá, ¿cierto? Lo compartí, pero para que nosotros pudiéramos un poquito entender cuál es la visión, misión y propósito de la iglesia bíblica de Cristo, ¿ya? Para que tengamos una panorámica. Ahí puse esa fotito que sacamos, ¿cierto? En los primeros cultos, ¿ya? Que tuvimos en nuestra iglesia. Dice visión de la iglesia bíblica de Cristo. Yo lo puse con colores para resaltar alguna definición. Dice, ser una iglesia primero que honre a Dios, con cristianos comprometidos y unidos, ¿ya? Que amen la comunidad para alcanzar todas las almas posibles a través de ¿qué? De la predicación del Evangelio de Jesucristo. Aquí no vamos a predicar una iglesia, no vamos a predicar un hombre, no, aquí vamos a predicar ya el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la visión de la iglesia bíblica de Cristo. ¿Ya? Primero, honrar a Dios, exaltar a Dios. Que los que se vayan integrando a la comunidad sean hombres y mujeres que se comprometan con Dios y defiendan la unidad del cuerpo de Cristo. Y en ese defender la unidad
está resolver los problemas, saltar las dificultades, los malos entendidos, todo lo que conlleva una relación entre seres humanos, imperfectos, dentro de la comunidad, seres humanos que vamos en una evolución espiritual, en un cambio, en un proceso de santidad, unos más adelante, otros un poquito más atrás, pero todos vamos en el mismo proceso y eso nos debe animar a unirnos cada día más, a respetarnos, ¿ya? A conocernos, a respetarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿en qué os conocerán? Dice, en que os améis los unos a los otros. Una iglesia bíblica o una iglesia de Dios va a ser conocida por el amor en el cual se tienen los hermanos. El cariño, el afecto, el cuidarnos unos a otros, el preocuparnos por las diferentes necesidades que cada uno tiene, ¿ya? Y dice la Biblia que debemos hacer el bien mayormente a los de la familia de la fe. Un día conversaba yo con mi hermano y decía, yo no puedo aguantar afuera, preocuparme de la gente que duerme en la calle. Estoy dando un ejemplo. No me puedo estar preocupando si primero no tengo cubierto la necesidad de mi comunidad. ¿Ok? Y eso también va en una enseñanza familiar. Yo no puedo preocuparme por las demás familias, sino primero preocuparme por mi familia. Que mis hijos estén bien, que mi hogar esté bien, y luego, ¿cierto?, empezar a preocuparme por los que están afuera, porque ya tengo cubierto. Así también una iglesia. Cuando uno tiene cubierto las necesidades espirituales y materiales de una comunidad, recién ahí uno puede, como se dice, asanchar o abrir las puertas o abrir el horizonte, ¿cierto?, para poder cubrir las necesidades de los que están necesitados afuera, ¿ya? Y eso es amar, en que os améis los unos a los otros. En eso nos van a conocer, ¿ya? Y así podemos alcanzar con la predicación del Evangelio a todas las almas, ¿ya? Esa es la misión. ¿Y cómo podemos llegar a esto? Tenemos que tener una misión, ¿ya? Dice, guiados por el Espíritu Santo, debemos trabajar como instrumentos de Dios en la sociedad. Esto equivale, ¿cierto?, en nuestras labores cotidianas, ¿ya? ¿Para qué? Para que todas las personas de todas las edades mejoren sus condiciones de vida presente y futura, proclamándoles el Evangelio de Jesucristo para arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Ok? Nosotros no proclamamos un Evangelio donde ven y todos tus problemas se van a solucionar. No, ese no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es el Evangelio de arrepentimiento y perdón de pecado. Y que si el hombre busca las cosas del Señor, lo que le falte, dice, le será añadido. ¿Necesita sanidad? Bueno, busca al Señor y si están los propósitos de Dios, va a recibir la sanidad. Esa es la misión, ¿ya? Y también dice, fomentando la comunión cristiana para su crecimiento espiritual. Enseñar y discipular, de modo que podamos ser componentes activos y visibles del reino de Dios. Rescatar a los perdidos e integrarlos a la familia de Dios, o sea, a la iglesia, edificar a los creyentes e integrarlos a la vida de la iglesia, al ministerio, al servicio de la iglesia. ¿Ya? Esa es la misión. ¿Ok? Y por último, estamos hablando de los propósitos, visión y misión de la Iglesia Bíblica de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Alcanzar a las personas a Jesús y hacerlos miembros, o sea, hacerlos hijos de su familia, ¿ya?, de la familia de Cristo, desarrollarlos para que alcancen la madurez, o sea, la intimidad con su Padre, ¿ya? ¿Para qué? Para que a través de esa madurez, esa intimidad, nosotros nos vayamos pareciendo más ¿a quién? A Cristo. Y equiparlos para su ministerio, o sea, equiparlos a los hermanos con herramientas para que cumplan un servicio dentro de la comunidad cristiana en la iglesia. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? El evangelismo. Proclamar las buenas nuevas, ¿a quién? Al mundo. De tal manera, una vez más, que el nombre de Dios sea
glorificado. O sea, nuestra misión empieza honrando a Dios y nuestro propósito termina glorificando a Dios. ¿Ya? Se encajona, honrando a Dios y glorificando a Dios. No honrando y glorificando no, sino que honrando a Dios y termina glorificando a Dios. ¿Ya? ¿Qué es lo que impide tener la visión? Hay impedimentos, hermano, ¿ya? Que a veces nos impiden. Bueno, existen por lo menos 3 obstáculos que bloquean la capacidad de abrazar adecuadamente una visión. Primero, el conformismo religioso. Cuando nos conformamos a la religiosidad. Eso nos impide tener una visión. Por ejemplo, tú dices, o el mundo dice, todo el mundo lo hace. No, sí, toda la iglesia hacen eso, ¿cierto? Pero el Señor nos dice, no vivas como vive el mundo. ¿Ya? O sea, el conformismo religioso ha entrado en las iglesias. Mantenerse en una rutina religiosa ligada a costumbrismo tradicional. ¿Ya? O sea, voy porque tengo que cumplir. No voy porque quiero crecer. No voy porque quiero tener, ver a mis hermanos, bendecirlos. No voy porque quiero adorar y obedecer al Señor. No voy porque voy por costumbre. ¿Ya? Eso impide, ¿cierto?, una visión. No esperar en Dios lo suficiente para recibir su visión para nosotros y nuestra iglesia. No, echémosle nomás y total, si Dios está con nosotros. Pero no sabemos para dónde vamos. ¿Ok? No sabemos para dónde vamos. Si no tenemos una visión clara de lo que el Señor desea hacer a través de nosotros, debemos esperar de rodillas para recibirla de Él y luego definirla, digerirla e implementarla. ¿Ya? A veces la visión se nubla, se pierde, y cuando ocurre eso, debemos ir a las rodillas, ¿cierto? Y pedirle al Señor que nos devuelva la visión, que nos devuelva aquello que hemos perdido. Porque dice la Escritura, debemos volver aquí a la senda. Miren y vuelvan y recuerden la senda antigua, recuerden la visión. ¿Ya? Cuando habla de senda antigua no habla de las costumbres, sino que volvamos a los verdaderos no, ¿cómo se llama? Hay una palabra que ocupa la palabra del Señor, como que volvamos a los orígenes del Evangelio. ¿Ya? Cuando perdemos el norte, tenemos que volver al origen del Evangelio. Y el origen del Evangelio nace en Dios y termina en Dios. Nace en su Hijo Jesucristo y termina en su Hijo Jesucristo. Nace en arrepentimiento y termina en salvación. ¿Ok? Eso es el verdadero Evangelio. Pero a veces el conformismo religioso, no, si estamos bien. No, si ya hicimos todo lo que tenemos, ya, no, si no, ya no hagamos nada, si ya hicimos todo, ya. ¿Ya? Eso impide y oscurece la visión de la iglesia del cristiano. La iglesia que no está creciendo han perdido la visión de crecer. Hay que renovar o pedir a Dios una visión. Y cuando hablo de crecimiento, siempre recalco, yo no hablo de crecimiento en número, sino que hablo del crecimiento espiritual. Y muchas iglesias se han quedado ahí estancados. Ya no buscan al Señor. No, vamos a la iglesia nomás, no, si estamos bien. No, si, ya. Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovándonos, renovar la visión. ¿Ya? Renovar nuestro compromiso con el Señor, renovar nuestro servicio con el Señor. También tener una mentalidad límite. ¿Qué significa esto? Mire, hay una historia que arroja luz sobre este tipo de mentalidad. 2 hombres se encontraban pescando en un lago. Uno se quedaba con los pescados pequeños y los grandes los volvía a echar al agua.
Su compañero, al observar esto, le dijo: hombre, lo estás haciendo al revés. Se queda uno con los grandes y echa a los pequeños de nuevo al agua. Y el primero le replicó: sí entiendo, pero mi sartén solo tiene 15 centímetros. O sea, a él no le servía el pez grande porque su sartén era pequeñito, entonces le servían los peces pequeños. Y a veces, hermano, siguiendo con esto del costumbrismo, a veces, o en este tiempo, las iglesias se han acostumbrado a un cierto sistema, que le ha traído beneficios, sí, pero se han acostumbrado a eso. No, aquí nomás, y esto aquí, esto nos trajo, y siguen cierto, Dios les quiere dar mayores bendiciones, Dios les quiere dar en el ámbito espiritual, mayores cosas, pero se acostumbraron a ese sartén. Se acostumbraron a eso. Entonces, cualquier cosa mayor que el Señor quiera entregarle, no, lo desecha. ¿Por qué? Porque están acostumbrados ya a ese tipo de trabajo, a ese tipo de situación. Y Dios espera que una iglesia, ¿cierto?, no tenga límites. Una iglesia no tenga límites, ¿ya? Porque nuestro Dios es un Dios ilimitado. Y nosotros, como somos hijos de Dios, también debemos tener una mentalidad en el ámbito del reino de Dios ilimitado. Altura, hermano, muchas veces incluso pasan las iglesias, no, yo trabajo en mi iglesia, no, o se hacen campañas para que vengan a mi congregación, ¿cierto? Tienen una mentalidad límite, pero la mentalidad del Hijo de Dios, del Rey de Reyes, es una mentalidad de reino ilimitada. Nosotros no trabajamos para que vengan a nuestra congregación, nosotros trabajamos ¿para qué? Para que lleguen al reino de Dios. ¿Ok? Hermano Ángel, prenda su micrófono. No, es que quería aportar algo, ahora que está hablando de tener no tener una mentalidad límite, de renovarnos. Hace años yo le preguntaba algo a mi suegro, porque Sari, mi esposa, siempre está estudiando, todos los días estudia, ¿verdad? Siempre está, estoy hablando profesionalmente, y como que siempre da la impresión de que está inconforme de su capacidad. Eso era lo que yo veía hace años en ese momento, ¿no? O sea, y entonces un día le comenté a mi suegro, a modo de reclamo inclusive: oiga, ¿por qué su hija está constantemente estudiando? Que a mí me parece bien, yo también siempre estudio, pero como que ella nunca está conforme con lo que ha aprendido. No lo entiendo. Si es muy buena profesional, pero ella como que no está conforme. Me mira muy seriamente y me dice: ¿por qué es responsable? Me dijo. Ya. Entonces, ¿por qué traigo esta historia? Porque ahora la paso yo ya al mundo cristiano, ¿verdad? A esta vida espiritual, en la que no tenemos que conformarnos. Como usted decía, o sea, no podemos decir, ya, no, estamos bien, ya, beseta esto, ya hice lo de acá, voy el domingo, no. Y va con la palabra de Romano, en la que tenemos que renovarnos día a día. ¿Ya? No podemos conformarnos. Amén. Amén. Sí, sí. Tenemos que renovarnos en el Señor siempre. ¿Ya? No quedarnos ahí. Y los que tienen, y esto, la mentalidad límite, impide que la visión vaya creciendo. Recuerden que el Señor va creciendo. La visión de Dios va creciendo. Te entrega una visión para iniciar, y esa visión es de inicio, pero mientras tú te vas acercando al Señor, esa visión se va ampliando, va creciendo. Pero muchos llegan, no, si estamos bien así, ahí nomás. Pero Dios siempre quiere que crezcamos en los propósitos de Él. ¿Ya? Ya vamos a estar terminando. Cuando Dios nos da una idea o visión grande, a veces la echamos al agua, porque no cabe en nuestra mente. Cuando el Señor te dice, ¿y por qué no hacemos esto? Entonces a veces viene, no, pero
¿Cierto? No vamos a poder, no tenemos esto, no tenemos esto. Pero si el Señor puso eso, y si es de Dios, Dios lo irá a respaldar. No tenemos que dudar de eso. Por eso es importante saber y estar seguro de que eso, esa visión, eso que vamos a realizar, es del Señor. ¿Ok? No estar abierto a cosas nuevas. Una mente cerrada, como decía ahí hermano Ángel, impide que Dios pueda depositar en ella algo nuevo. ¿Ya? El profeta Isaías dijo, aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz. Isaías 43:19. Mire, el pueblo se gloriaba en el rescate de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Jehová era conocido como el Dios que sacó a su pueblo de Egipto. Pero ahora el Señor deseaba hacer una nueva pieza, sacar a su pueblo de Babilonia para restaurarlo nuevamente en Israel. Les exhorta, no os acordéis de las cosas pasadas, no se acuerden del éxodo, porque eso ya pasó, ni traigan a memoria las cosas antiguas, los milagros que hizo el Señor en el desierto. En otras palabras, le estaba diciendo por labios de Isaías, déjenme hacer algo nuevo, no estén siempre mirando hacia atrás. Dios irá haciendo cosas nuevas para el frente. Lo que está atrás, como dijo ayer nuestro hermano José, ¿cierto? Lo que pasó, pasó. Y glorificamos a Dios por lo que Él hizo en el pasado. Y le damos gloria. Pero también glorificamos al Señor por lo que Él está haciendo y por lo que Él va a hacer en el futuro. Amén. Ese es el Dios que tenemos. Y ese también, Dios espera que nosotros también tengamos esa mentalidad ilimitada como la tiene nuestro Señor Jesucristo. Seguir la tradición en vez del Espíritu nos puede dejar atorados en una rutina estéril. ¿Ya? No es que lo hacíamos así, bueno, y si el Espíritu está mandando a hacerlo de otra forma, obviamente encajonado, como decíamos al principio de la Escritura. ¿No? El Dios no te va a mandar a hacer algo que no esté bajo los principios bíblicos. ¿Ok? Entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. ¿Ya? Y el Señor, ¿qué hizo? Abrió los ojos de ese joven. Dios necesita que abrir nuestra visión para que veamos. Resumen, nuestra visión debe tener 4 dimensiones. Debemos mirar hacia afuera para ver las multitudes, las necesidades de la gente, la cosecha, el potencial, etc. Debemos mirar. Miremos las necesidades que hay, el potencial que podemos encontrar, la cosecha que el Señor tiene preparado. Hay que mirar hacia arriba para ver la ilimitada provisión de Dios para respaldarnos. O sea, debemos mirar hacia afuera, pero también debemos mirar hacia arriba, hacia donde recibimos las provisiones que Dios va a entregar al llamado, a la misión que nos ha entregado. Debemos mirar a dónde, hacia adentro, ¿ya? Para ver si en nosotros hay algo que impide o bloquea lo que Dios desea hacer por medio de nosotros. Como hablábamos también el sábado de la noche. Señor, examina mis pensamientos. ¿Ok? Examíname. Capaz que a lo mejor hay algo en nosotros que está impidiendo que el Señor cumpla su propósito. Hay algo en nosotros. A lo mejor flojera, no estamos aplicando lo que se nos está enseñando. ¿Ok? Y también, por último, mirar hacia adelante para ver las grandes posibilidades y el futuro que nos espera. Amén. Entonces, ¿tenemos mirar hacia afuera? Sí, hay necesidades, hay mucho que evangelizar, hay muchas personas que hablan de Cristo, hay tanta necesidad afuera. La Biblia dice por ahí, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, los campos blancos están. Y a veces nos sentimos inútiles, pero cuando nos sintamos inútiles, nos sintamos como que, como dijo ahí el profeta, ¿cierto? ¿Seré yo, Señor? ¿Cómo? Pero después que recibió la visión, dice, Señor, envíame a mí. Primero dijo, Señor, no, yo soy un niño, ¿cómo me vas a enviar? Después que el Señor le mostró la visión, después de su corazón salió y dijo, Señor, envíame a mí, aquí miremos. Y él dijo, Señor, envíame a mí. Entonces debemos mirar arriba, de donde viene nuestra bendición.
Debemos mirarnos, examinarnos lo que está impidiendo que crezcamos espiritualmente, y también debemos mirar hacia adelante lo que el Señor nos tiene deparado a cada uno de nosotros en el futuro. Amén. Esa ha sido la clase de hoy día, querido hermano. Hablamos de visión, ¿ya? Que nunca perdamos la visión, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra visión debe estar en Cristo. Allá debe estar nuestra meta, allá debe estar nuestro propósito, allá debe estar nuestra misión, que si hacemos algo, como hemos estudiado, hacerlo todo para la gloria del Señor y hacerlo como para el Señor. Y Dios se glorificará en el servicio que hacemos, Dios se glorificará en la intimidad, en el sacrificio que hacemos, ¿cierto? Por ahí escuché a alguien que cuando había un pastor que, y me gusta contar esta historia, me da risa, pero es verdad porque ha pasado. Dice el pastor que cuando era niño y empezó a crecer, un día le dijo a la mamá: mamá, hoy día no tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy día no tengo ganas de ir a la iglesia. Entonces la mamá le dijo: está bien, hijo, hay veces que uno no tiene ganas de ir a la iglesia. Y el niño le dice: ah, gracias mamá, porque hoy día no voy a ir. No, le dijo, hoy día voy a ir sin ganas, le dijo. Otro día voy a ir con ganas, vaya a salir sin ganas. Y Dios se va a alegrar más y te va a bendecir más, porque hoy día no tiene ganas de ir, pero igual vas a ir. Entonces me daba risa porque eso es verdad. Hay veces, yo siempre le digo a ustedes, hay veces que no vamos a sentir ganas de ir. Hay veces que no vamos a sentir ganas de abrir la Biblia. Hay veces que no vamos a sentir ganas de buscar su rostro. Pero cuando no sintamos ganas, es cuando más Dios valora el sacrificar esta carne. No tengo ganas de abrir, pero la voy a enviar a la tierra. No tengo ganas de abrir la Biblia, pero la voy a abrir igual. Entonces, de eso se agrada el Señor. Amén. De ese sacrificio el que el Dios quiere. Amén. Ese sacrificio de amortiguar esta carne, de aplacarla. ¿Ya? Es el sacrificio que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque así estamos diciéndole: Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Te estamos diciendo: tú eres mi Señor. ¿Ya? Tú eres mi Señor. ¿Ya? Así que, para ir terminando, si alguien quiere agregar algo, dar gracias. Mano Ángel. No, algo para, a propósito de que hoy hemos visto la visión, ¿verdad? Si